Bueno, alumnos, parece que no se van a conectar más alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esperando que hayan tenido un buen fin de semana, vamos a dar inicio como les indico. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Me confirman alumnos, ya pueden visualizar la pantalla. Sí, Gracias, Cristel. Como pueden ver, el tema de la clase de hoy son los dominios y reino de los seres vivos. Según la clasificación más usada en la actualidad, el taxón más amplio es el de dominio, tal como propuso Carr. A partir de la secuenciación del ARN, distinguimos tres grandes dominios, que es la bacteria, el archaea y la urcaria. Los dos primeros corresponderían a organismos procariotas y el último a eucariotas. Sin embargo, la división en grandes grupos más común es la del reino, que según la última actualización de Whittaker y Margulis, podemos dividir en cinco, que son el monera, el protoctista, el fungi, el animalia y la plantea. A continuación vamos a revisar qué son las cinco características principales de los cinco reinos. Los protoctistas, como pueden visualizar, son prácticamente células o pequeños organismos. En el caso del reino animal, ya estamos hablando de los animales. En el plantea son las plantas, el fungi son los hongos y el monera son las bacterias. Hablemos más de lo que es el reino monera. A los moneras o procariotes los conocemos habitualmente como bacterias. Este reino incluye a todos los organismos formados por células procariotas. Todos ellos son organismos unicelulares y microscópicos. El tamaño promedio de estos organismos es de entre 1 a 30 que son micrómetros o micra, y tiene una gran diversidad de formas, entre las que destacan los cocos, que son esferas, los cocobacilios, que son óvalos, los bacilios, que son cilindros, los espirilos, que son espirales, o los vibríos, que forman de coma. Como pueden ver en esta gráfica, tenemos las moneras y los vibrios, los espirilios y los bacilos. De igual manera que existe una gran diversidad morfológica, las bacterias presentan una enorme diversidad metabólica y son capaces de obtener energía de diversas maneras posibles. Existen tantas bacterias autótrofas como heterótrofas en función de la obtención del carbono, así como bacterias fototróficas o quimiotrófas en función de la obtención de la energía. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, alumnos? no, profesor. Ok. Justin, dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano en vista que pueden ser patógenos que nos afecten de forma negativa, pero también pueden habitar habitualmente en nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano con la cual salimos beneficiados. Las especies de bacterias más importantes son las siguientes, que vienen a ser coli. Forma parte de la flora intestinal de mamíferos, es capaz de sintetizar algunas vitaminas para el uso del hospedador, por lo que es muy importante la nutrición. El pylori
Infectan células de la mucosa intestinal en mamíferos, por lo que son capaces de provocar úlceras. Tenemos el Rhizobium, muestra una relación simbiótica en las raíces de algunas plantas a las que ayuda a fijar nitrógeno. Tenemos la Variabilis, que establecen relaciones de simbiosis con plantas y hongos a quienes ayudan a fijar nitrógeno también. La tuberculosis provoca la enfermedad de la tuberculosis en sí en el ser humano. Tenemos el pallidum, causa la sífilis en el ser humano. Justin, ¿cuál es la siguiente bacteria? ¿Puedes leer el texto subrayado, Justin? Cristel, ¿puedes leer el texto subrayado? Sí, profesor. Clamidia pneumoniae es una bacteria que actúa como parásito obligatorio tanto en mamíferos como en aves. Puede llegar a provocar bronquitis y neumonías. Correcto. Por último, una de las últimas bacterias que nos muestra el texto es la marítima. Habitan fuentes de hidrotermales y soportan lo que es la temperatura de hasta 80 grados Celsius. Son bacterias que viven en sí dentro de lo que son las fuentes termales. Como pueden visualizar, aquí tenemos una gráfica de lo que es la bacteria de lo que es el coli y el piliro, y en lo que es también el pylori. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, alumnos, con respecto a los dominios y reinos de los seres vivos? No, profesor. Correcto. Cristel, una pregunta. ¿Cuántos reinos animales existen? Uno, Correcto. ¿Cuántos dominios existen, Cristel? seis. Te repito la pregunta. ¿Cuántos dominios existen? Dominios. Perdón, tres. Correcto. Entre los reinos, ¿el reino Monera pertenece a los reinos, Cristel? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué pertenece a los reinos, Cristel? porque pertenece a las bacterias. Correcto. Un ejemplo de alguna bacteria que sea del reino Monera. Cristel, ¿algún ejemplo de alguna bacteria que pertenezca al reino Monera? El Helicobacter pylori. Correcto. Ok, alumnos, eso sería todo por hoy. Vamos a explicar lo que es la tarea. Como pueden visualizar, en la plataforma tienen la tarea en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase tienen que realizar la contestación de las tres preguntas que están siendo proyectadas en este momento.
las cuales son las siguientes. Primera pregunta, ¿cuáles son los tres dominios propuestos por Carlos? ¿Qué tipo de organismos incluye cada uno? ¿Qué características morfológicas permiten clasificar a las bacterias en cocos, bacilos, espirales, espirilios, entre otras? Y por último, explica la diferencia entre bacterias autótrofas y heterótrofas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad, alumnos? No, profesor. Ok, Cristel, Justin, ¿tienes alguna pregunta con respecto a esta actividad? Ok, pasemos a la tarea en casa. Para ello tienen que elaborar una tabla con 5 bacterias del reino Monera que establecen relaciones simbióticas con otros organismos. Como pueden ver, aquí hay un ejemplo de esta actividad. Estas son bacterias que tienen relación con ciertos organismos, como indica la tarea. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? Profesor, con la actividad no, pero sí le quería hacer una pregunta de los exámenes. Ok, esperemos un momento, Cristel. ¿No tienen alguna con la actividad? ¿Alguna pregunta? No, no. Justin. Ok, entonces ya pueden realizar lo que es la actividad en clase. No pasa nada, Justin.